Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenas noches a todos y a todas. Ojalá les da la bienvenida. Hace 50 años, Taiwán producía menos riquezas que la República Dominicana. 50 años después, su Producto Interno Bruto es 20 veces, por lo menos 20 veces, el de República Dominicana. Y el PIB per cápita es 11 veces mayor que el de República Dominicana. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo pudo Taiwán llegar a ser lo que es hoy y la República Dominicana permanecer o evolucionar menos para tener la situación que tienen hoy? Muchos atribuyen eso a la condición de orientales. Nosotros somos latinoamericanos, somos caribeños, ¿verdad? Otros lo atribuyen a la dictadura del Kuomintang, otros a la Guerra Fría, a la ayuda que fluyó de la Guerra Fría a Taiwán, ¿verdad?, que benefició a ese país. Dicen que también los orientales son frugales, nosotros botaratas. Tenemos la suerte esta noche, para que nos explique esta situación, a Gedeón Santos, diputado al Parlacén, pero que fuera invitado por el gobierno de la isla de Taiwán a permanecer 23 días conociendo sus instituciones, cómo funcionan, y pues esa fortuna nos va a permitir entender, encontrar la respuesta. Gedeón Santos, buenas noches. Buenas noches, aquí en familia. En familia. ¿Cómo se explica entonces lo de Taiwán? Vamos a ver. Bueno, mira, es un poco de todo lo que tú acabas de decir, pero para mí quizás hay unas 5 medidas que son esenciales, independientemente de todas las demás. Para mí, lo primero fue el gran ahorro interno. Ahorro interno. Sí, en economía está establecido de manera clara desde hace muchos años que hay una relación estrecha entre ahorro, inversión y crecimiento. Y por supuesto, crecimiento y desarrollo. Pero es una cadena que comienza con el ahorro. En América Latina, en los últimos 50 años, hemos tenido un ahorro interno de cerca del 17% del Producto Interno Bruto. Taiwán tenía un ahorro interno del 36% del PIB, lo que le permitía una inversión del 40% del Producto Interno Bruto. En América Latina, cuando más llegamos al 20% de inversión, lo que nos da un crecimiento relativamente bajo. Y por supuesto, no podemos con eso enfrentar la pobreza ni salir del subdesarrollo. Entonces, es un gran ahorro. Es un ahorro que tiene que ver con las familias y con la cultura propia de los orientales. En Taiwán, las familias ahorran cerca del 30% de sus ingresos de manera natural, sin que nadie se los presione ni nada. En cambio, en América Latina tenemos el llamado efecto demostración, que queremos imitar el modelo de vida de Estados Unidos sin tener el desarrollo que tiene Estados Unidos. Entonces, queremos consumir los mismos carros, los mismos televisores, la misma forma de vida, y por supuesto eso impide que tengamos un ahorro importante que luego se traduzca en inversiones importantes. O sea que, cierto que son frugales. Lo cierto es que son frugales. Bien. Y que ese gran ahorro interno les ha permitido a ellos, con un mínimo endeudamiento externo, lograr en 50 años el desarrollo. América Latina, en cambio, es una de las zonas del mundo más endeudadas, porque no tiene un ahorro que le permita hacer las inversiones. Y una parte de nuestras inversiones y de nuestro crecimiento ha dependido de un endeudamiento externo muy agresivo durante muchos años. Número 2. Número 1. Número 2. Número 2, evidentemente, que fue el esfuerzo por industrialización. Industrializar ese país fue, digamos, una obsesión de la clase política y empresarial de Taiwán. Ellos tuvieron varias ventajas. Número 1, que cuando termina la guerra con el Partido Comunista Chino, ellos se van a la isla de Taiwán y con ellos se van 4 millones de personas, dentro de los cuales estaba la clase empresarial, la clase comercial más importante de toda China. La inteligencia. La inteligencia se fue con ellos, es decir, ellos no tuvieron que inventarse una clase capitalista, se fue con ellos. En segundo lugar, ellos se llevaron todo el oro de China, del Banco de China. Ese oro les permitió tener una fuente básica de inicio para hacer las inversiones fundamentales que los ayudó a crear las industrias básicas. Ahora,
Cualquiera pudo haber tenido recursos para industrializar. Ahora, la clave para mí estuvo que industrializar por sí solo es un concepto como vago. ¿No? Industrializar implica primero resolver el problema eléctrico, porque tú no puedes tener industria sin electricidad. Y ellos desde el principio desarrollaron la idea de que eso era fundamental para la economía taiwanesa. Y por supuesto, resolvieron el problema eléctrico. Bueno, de los primeros problemas que resolvieron en los años 60, ni siquiera ya en los 70, fue el problema eléctrico. Haciendo grandes inversiones en todo tipo de fuentes de energía eléctrica. Hoy tienen hasta energía nuclear, pero desde en esa época, por supuesto, térmica, aprovechando los ríos, etc. En segundo lugar, estaba el esfuerzo político de la clase política. Me cuentan que el presidente de la República asistía a las reuniones de la Secretaría de Industria para la planificación de la industrialización. O sea, él era, de presidente de la República, era como si fuera un funcionario más, como para decir, esto es tan importante para mí, que yo tengo que venir a las reuniones para tomar las decisiones aquí mismo sobre lo que debe hacerse para el esfuerzo de industrializar. Una pregunta, Gedeón. Bien, la apuesta por la industrialización, pero ¿cómo se produjo la acumulación de dinero? ¿De dónde obtuvo el gobierno? ¿De qué sector de la economía obtuvo el gobierno el dinero para entonces apostar a la industrialización? ¿Cómo no? Bueno, como muchas economías, el motor que alaba al resto fue la agricultura. En los años 50 ellos hicieron una gran reforma agraria. Inmediatamente llegan a la isla, una isla pequeña. En el 49 llegaron, ¿verdad? Sí, de 36.000 kilómetros cuadrados, más pequeños que la República Dominicana. Las 2/3 partes de República Dominicana. Correcto. Estaba, por supuesto, eran grandes productores, grandes terratenientes. Ellos hicieron una reforma agraria amplia y convirtieron a los campesinos en pequeños propietarios con títulos de propiedad que les permitía coger préstamos ya. Y el gobierno, por supuesto, les facilitó todo tipo de préstamos y ayudas para que se desarrollara una agricultura. Cada campesino no empezó a hacer lo que se le ocurrió, ¿verdad? No, por supuesto que hubo una planificación del sector agrícola y por supuesto que la clave estuvo, eso se dio también en Estados Unidos, se dio en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, que, bueno, este sector crecía, pero le ponían unos impuestos tan onerosos, que eran crueles a la agricultura. Claro, esos impuestos venían para la industrialización. Es decir, la agricultura sufragó la industrialización. Correcto, la agricultura sufragó vía impuestos. Vía impuestos. Pero además de esto, por supuesto, estaba el ahorro global de la sociedad y el ahorro del sector privado. Entonces, todo esto la mayor parte de ese dinero iba destinado a industrializar. La industrialización tuvo 3 etapas, o por lo menos el proceso. Número 1, ellos tenían una industrialización intensiva en mano de obra, como nosotros en los años 70, 80, las zonas francas llegaron, etcétera. Bueno, pero ellos en los años 60 decidieron no, vamos a cambiar. 10 años nada más se dieron como meta. Por supuesto, ellos tenían una planificación quinquenal. Cada 5 años, ¿verdad? Entonces, Ramón, eso te gusta, lo de planificación, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron 10 años nada más para la industrialización intensiva en mano de obra. Entonces, luego, en los años 70, una industrialización intensiva en capital. Y luego, en los años 80, intensiva en tecnologías, que ya es la etapa final donde ellos están. Están ahora en una etapa en la que, además de tecnología, están intentando atraer un gran sector financiero para complementar la industrialización de alta tecnología. Pero tuvieron 3 etapas: intensivos en mano de obra, intensivos en capital y luego intensivos en tecnología. La agricultura o la agropecuaria, ¿qué % del PIB representa hoy día? Bueno, originalmente cuando ellos llegaron en el 49 representaba, creo que el 70% del PIB. Hoy representa el 1%. 1%. ¿Y el resto? El resto es industria, servicios, etcétera, las economías modernas, ¿no? 1%. 1% del PIB. Pero hay que saber qué significa ese 1%. Ese 1% significa que ellos han logrado un nivel de tecnologías tan alto en la agricultura que, bueno, están atestados. Uno cuando anda en las calles de Taiwán, que va a los pueblos, se da cuenta de que fuera de todas las montañas que tienen, que son montañas bellísimas, inmensamente altas, lo que queda del terreno llano está todo ocupado, o por agricultura o por industria. Entonces tú ves una cosa rara, y es que ves un grupo de industrias y al lado hay un sembradío de arroz, al lado de todas esas industrias, o sea, porque... Como un huerto ahí. Sí, se ve como si fuera un huerto, porque ya está todo ocupado de industrias, ¿no? Donde quiera uno ve sembrado de industrias ese país, de naves y naves, donde quiera que uno va. Bueno, entonces, este proceso de industrialización
fue una apuesta.